manera inconstitucional y antidemocrática, pues lo mínimo que esperamos es que también el Congreso no se apegue ni se aferre a ningún cargo y que de hacer así pueda convocarse una nueva elección para que se elija un nuevo Congreso y la gente también pueda ver a sus autoridades cumplir con lo que se comprometió. ¿Qué procede con Pedro Castillo? Quisiera enfatizar tres cosas que es importante. Nosotros como congresistas no hemos abandonado nuestra bandera de nueva constitución y asamblea constituyente. Hoy esta crisis que se desencadena lamentablemente con la decisión apresurada que ha tomado el señor Castillo obliga a retomar reformas de fondo, donde el pueblo, el soberano, tiene un rol fundamental. Y nosotros como congresistas de izquierda vamos a velar porque ese principio de devolverle poder al pueblo se vuelva. Por tanto, la sucesión constitucional debe proceder a abrirse una transición para iniciar un adelanto de elecciones que permitan tomar a la decisión a la población las principales decisiones de fondo. Entre ellas, es que tenemos que darle paso a una asamblea constituyente para refundar toda la clase política que lamentablemente nos ha llevado a esta situación de crisis. ¿Llamado usurpador a Pedro Castillo? ¿Corresponde levantarle el interjuicio o la impunidad que le corresponde por expresidente para ser procesado por ningún tipo de delitos constitucionales o penales? Se seguirá el marco constitucional, no es cierto, el señor ha generado una infracción al marco constitucional, así que seguirá el proceso constitucional conforme corresponde. ¿Y ustedes van a votar? Se presentará y conforme eso se tomará la decisión. Muchas gracias. Hay tres, a lo que les veo. Bueno, me preguntaban si tendríamos los votos, ya tenían su respuesta. Ahora, ¿qué procede con el expresidente Castillo? ¿Levantar el antejuicio para que se lo pueda presentar constitucional y penalmente? No tengo exactamente los detalles, pero va a tener que afrontar la justicia. Obviamente va ante juicio. Lo primero entiendo que está siendo apresado. ¿Le hemos firmado eso? Entiendo que están detrás de no lo sé. ¿Qué espera que sean las próximas decisiones de Dina Boluarte? Mire, aquí lo más importante es que hemos dado un primer gran paso, pero sacar a Castillo no era solamente la solución al problema. Era el primer paso para lograr una transición democrática, elecciones generales, un adelanto, elecciones con las reformas que tanto pedimos para que finalmente esa voz del pueblo que pide que se vayan todos, que se renueve la política, sea escuchada. Pero eso no puede hacerse de inmediato. Necesitamos, no sé, imagino que 2 periodos legislativos al menos. Eso lo decidirá la señora Boluarte. Lo que tiene que hacer ella es convocar un gabinete de ancha base, devolverle la unidad a los peruanos, pactar políticamente con el Congreso, con los diversos partidos para lograr una gobernabilidad que nos lleve a ese nuevo proceso electoral. Por el Perú ha invocado a que Dina Boluarte cumpla su promesa y renuncie junto con Pedro Castillo. ¿Usted qué opina? Tu micro, por favor. Yo opino que debe asumir su responsabilidad. La responsabilidad de darle orden al país. Lo que se busca diciéndole que ella renuncie es que asuma a alguien del Congreso y así se genere un discurso desestabilizador de golpe, porque el Congreso estaría quitándole el poder al Ejecutivo y eso no debe ser así, me parece sumamente irresponsable. Esos parlamentarios que estuvieron como ministros, estuvieron como ministros, ¿qué va a pasar con ellos si también hubo una complicidad para esta desgracia en el Perú? Se está proponiendo crear una comisión investigadora para determinar su responsabilidad en este intento de golpe y de ser así, serán desaforados. ¿Perdón? Debería llamar a elecciones generales. Debería llamar a un adelanto, no a elecciones inmediatas. Ya hemos dicho muchas veces que un adelanto de elecciones sin más es una irresponsabilidad, porque nos puede llevar a un escenario muy convulsionado. Lo que necesitamos es primero generar estabilidad, lograr las reformas mínimas, creo que hay consensos en ello, y luego llamar a las elecciones. Pero Dina Boluarte también está cuestionada, congresista Málaga, también está cuestionada Dina Boluarte. ¿Qué nos dice de esto? Es similar, pero el contexto es sumamente distinto. El presidente tenía una gran popularidad, lo que no tiene el señor Castillo, que no tiene la señora Boluarte. Ella va a tener que buscar una concertación. Pero para muchos también fue un cómplice de este gobierno, porque siempre estuvo callada, por ejemplo. Forma parte de una complicidad. Yo entiendo que la situación debe ser muy difícil. Yo en su lugar, no puedo hablar por ella, pero yo en su lugar quizás hubiera salido antes a deslindar de estos intentos de golpe, de cierre del Congreso, etc. Entiendo que por su posición se comprometía su rol en esta transición si es que ella salía a declarar públicamente. Es una decisión que cada quien toma. Y si sale delatada que también es cómplice de lo que pasó en el Perú, ¿qué pasaría con la presidencia? Todos quienes tengan una responsabilidad en alguna actividad o acción antidemocrática tendrán que afrontar las consecuencias, ella inclusive. ¿Quién va a presentar la moción para esta comisión para evaluar todo lo que sucedió? Eso no está claro, ha sido una conversación espontánea luego de la votación.
nos hemos dado cuenta que hay congresistas que han votado no con toda la convicción del mundo y que además han estado muy cerca del Palacio de Gobierno y en algunos casos, como el señor Bermejo, asusando, lo ha dicho el congresista Valer, a una toma del Congreso por milicias armadas. Entonces, se tiene que determinar la responsabilidad de todo esto y si es que hay congresistas involucrados, ellos tendrán que afrontar su destino. ¿Cree que la señora Dina Boluarte, que se va a convertir en la próxima y la primera presidenta del Perú, debería de llamar a un adelanto de elecciones? Yo creo que sí. Yo creo que sería irresponsable pretender gobernar hasta el 2026. Hay que hacer eco de lo que pide la ciudadanía. La ciudadanía no solamente pedía que se vaya a Castillo o que cierren el Congreso en algunos casos, sino pide un nuevo comienzo, pide que adelantemos elecciones para que haya una renovación total de la clase política, pero eso implica que necesitamos partidos políticos más estables para cimentar esta democracia. Dina Boluarte está también seriamente cuestionada, congresista mala. Ella, estoy seguro que afrontará, es parte de su responsabilidad afrontar esas acusaciones. Bien, ¿cree que el futuro cercano de Pedro Castillo es la cárcel? Yo creo que sí, tiene que estar en la cárcel. Las 103 páginas creo que ya están ahora de la moción de vacancia, están más que demostradas, que todo eso meritaba esta acusación por vacancia, pero además el liderazgo de una red de corrupción criminal es algo que tiene que seguir su curso, ¿no? La acusación tiene que seguir su curso en la Fiscalía. Esta mañana el señor Vladimir Cerrón, a través de su cuenta de Twitter, señaló que Pedro Castillo se estaba precipitando porque no habían los votos para la vacante presidencial. Bueno, todo indica que sí habían los votos. Bueno, yo no sé, por supuesto. Yo no sé de cuándo el señor Cerrón es tan pitonizo. Nosotros hemos insistido en que era muy posible vacar al presidente incluso antes de estas revelaciones, pero que no podíamos tener la certeza porque las voluntades cambian. Con estos nuevos acontecimientos era ya innegable, pero lo que tú dices es cierto, el presidente se ha visto obligado por miedo, ha leído ese papel temblando porque sabía que teníamos los votos. Él sabía que habían los votos y por esa razón disolvió el Congreso, dio un golpe de Estado, porque lo que es un golpe de Estado. Claro, para él era también matar o morir, pero lo ha hecho responsablemente. El presidente Castillo ni siquiera sabe dar un golpe de Estado, ni siquiera sabe cerrar un Congreso. Cerró un Congreso también, hemos venido a sesionar y lo hemos vacado a la media hora, por favor. O sea, la incapacidad ya está pues demostrada en todo nivel, ¿no? ¿Golpe de Estado o autovacancia? ¿O autogolpe? Yo creo que él se autovacó. Ha sido una autoasfixia política. Estamos en el pleno del Congreso, ya, transmitiendo para Uriol TV, Madre de Dios. Estamos esperando a la doctora Dina Boluarte para que ella pueda asumir la presidencia y se le pueda hacer la juramentación respectiva. Las cámaras de Madre de Dios de Uriol TV están presentes y estamos ya en unos instantes. En estos momentos el presidente del Congreso se ha iniciado, ¿no?, la sesión para hacer la invitación a la doctora Dina Boluarte hacia el Parlamento y de una vez se haga el acto constitucional. Presidente, por un minuto. Presidente transitorio, está en la entrega de Señores congresistas, es para mí un gran honor recibir por breves momentos la banda presidencial que simboliza el mando supremo de la nación y asegura la sucesión constitucional. Invito a la señora primera vicepresidenta de la República, señora Dina Elcilia Boluarte Segarra, a ingresar a la sala de sesión. No, yo lo digo por los que estamos mirando. Carlos, vamos en vivo en 5. En 5 vamos en vivo. Ponte para acá. Estamos en la asociación de la nueva presidenta. Hay mucha gente. Si yo retrocedo, la presidenta de la República del Perú. En estos momentos estamos haciendo, cubriendo la información del Congreso de la República. Ahí está, ahí por ahí viene la pantalla. Sí, La primera presidenta del Perú está ingresando por la
puertas del Congreso y estamos esperando la llegada del presidente de la República. La llegada de la Presidenta de la República. Y va ingresando la Presidenta de la República al sitio del Congreso. La señorita Dina Boluarte está saludando, está con un ojito blanco. La Presidenta de la República va saludando a los congresistas. Acercándose a la mesa directiva, la primera visita del presidente va a dar su mensaje a la nación. Le da el segundo a presidente del Congreso como asiento a dar la coordinación correspondiente para confirmar lo que es en este caso la presidencia. Boluarte está en la mesa directiva. Señores congresistas, invito a la primera vicepresidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, a prestar el juramento de ley por mandato constitucional para asumir la presidencia de la República. Que asume, de acuerdo con la Constitución Política desde este momento al Ministerio de la Presidencia. Que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas. Que daré cumplir la Constitución Política y las leyes del país. Reconoceré a esta nación la formación cultural y moral de los peruanos. La Cámara de Video TV se está haciendo la observación de banda de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Ya es oficialmente Presidenta de la República, la señorita Dina Boluarte está saludando. Contribuyendo con la institucionalidad democrática. Gracias. Contralores. Ya. Bueno, se acerca el congresista. Ya. ¿Qué ha pasado el día de hoy en medio de la situación que viene para el país? Bueno, saludamos la designación de la presidenta Dina Boluarte. No obstante, sigue el compromiso de su congresista Héctor Ventura para continuar con estas investigaciones sobre presuntos actos de corrupción. Hemos visto que hoy se estaban denunciando hechos totalmente dramáticos de actos de corrupción y es cuando se ha tomado conocimiento de este accionar inconstitucional del señor Pedro Castillo. La situación del presidente, bueno, del expresidente Castillo, que ahora permanece detenido en la prefectura? Bueno, es lamentable, ¿no?, de que nuevamente se vea mediado la imagen de un presidente. No obstante, se continuarán con las diligencias seguramente preliminares en contra del presidente. Nosotros desde el Congreso somos respetuosos de la autonomía de poderes. En consecuencia, la Comisión de Fiscalización va a seguir sesionando. Y la presidenta Boluarte en su primer mensaje a la representación nacional prácticamente ha reconocido que no había, que había. Nosotros hemos estado denunciando desde las primeras fechas de que asumió el expresidente Pedro Castillo, denunciando presuntos actos. Se
respete nuevamente el orden democrático. Pues justamente estaba denunciando formando hechos Salatiel Marrufo, que ha sido asesor de Heiner Alvarado, y manifestaba de que efectivamente se entregó dinero mal habido a favor del expresidente Pedro Castillo. Dina Boluarte señaló cuando era ministra de Estado de ganar a Pedro Castillo y ese rey con él. Ahora hemos visto que acaba de juramentar. ¿Cómo creer la palabra de una presidenta que según nomás era parte de este gobierno? Veamos las acciones de la señora Dina Boluarte. Lo que yo siempre he dicho es que tenemos que respetar lo que establece la Constitución y lo que dicen las leyes. Necesitamos en este momento la mayor unidad y el diálogo entre todas las fuerzas políticas de izquierda, centro y derecha. Y yo creo que en este momento todos debemos darle un poco de calma y tranquilidad al Perú en este momento. Tenemos que ver cómo logramos retomar el crecimiento, cómo se nombra un gabinete de ancha base y sobre todo con gente que esté a la altura de los cargos. El gobierno del señor Castillo fue el gobierno de la improvisación, de la corrupción, del caos, donde se nombraba gente sin absolutamente ninguna capacidad para los ministerios y se saqueaba el Estado, ¿no? Sí, y tendremos que ver ahora qué acciones toma ella como presidenta. Es lo que establece la Constitución. Y la Constitución, nos guste o no nos guste, se tiene que respetar. Y en ese sentido creo que necesitamos, por eso en este momento que ella es presidenta del Perú, hacer el llamado a ese diálogo y a esa unidad que nos permitan no volver a tener un gabinete que haya sido saqueador del Estado, como fue el gabinete del señor Castillo, quien además espero que sea condenado a muchos años de prisión, no solo por la corrupción, sino por haber dado un golpe de Estado que quedará para la historia como la infamia que fue. Dina Boluarte ha pedido una tregua, ¿se la van a dar? Yo lo que siempre he dicho es que necesitamos en este momento tranquilidad para el país. El país está cansado de estar en ebullición constante. Ya Pedro Castillo ha sido sacado porque estaba corrompiendo el Estado, porque estaba llevando al país a una dictadura. Él había convocado, además recordarán, convocado a una asamblea constituyente al modelo bolivariano, al modelo cubano. Nos hemos librado hoy día de una tremenda amenaza, como es el señor Pedro Castillo. Quiero que se ve esta imagen del expresidente Pedro Castillo en la prefectura, ya detenido, al costado suyo Aníbal Torres, policía de especial, la Junta de la Nación. Vergonzoso. Es donde debió haber estado hace mucho tiempo. Vergonzoso que un presidente del Perú termine en esas circunstancias. Vergonzoso realmente. Gracias. Teniendo una oposición de manera destructiva, ¿no? ¿En qué momento se dio usted cuenta que había corrupción en el gobierno? No me he dado cuenta que había corrupción en el gobierno. El voto del día de hoy responde a un resquebrajamiento, a una ruptura total del sistema constitucional, del sistema democrático, y yo lo he dicho antes y es la postura que mi bancada ha sostenido siempre: no estábamos a favor de la vacancia, no estábamos a favor del cierre del Congreso y estamos a favor de que las instituciones trabajen por la gente. Cuando eso dejó de pasar y el día de hoy el presidente Castillo dice cerremos el Congreso, disolvamos, ¿no es cierto?, intervengamos Poder Judicial, etcétera, pues eso no es más que un recordatorio de lo que ya hemos tenido hace unas décadas, y lo que consideramos es que frente a ello teníamos que actuar de la manera más democrática posible. Eso es lo que se ha hecho. El señor está ahora en manos de la justicia y haremos que se responda constitucionalmente con la nueva presidenta que ha juramentado. ¿No es un presidente corrupto entonces para usted? Mira, no lo sé, las autoridades lo determinarán. Lo que sí creo es que ha sido y ha dejado lamentablemente un legado terrible. Nosotros tenemos que levantar un país completo por sobre eso, no es sencillo. Sentimos que el Congreso, como decía, también tiene que hacer una autocrítica, y en ese sentido vamos a plantear que la oposición pueda trabajar de manera constructiva, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que lamentar usted? Nosotros no tenemos que lamentar nada más que lo que... No, nosotros no sentimos que tenemos nada que lamentar. Yo le hago honor a mi trabajo y de esa manera hemos estado trabajando congresistas independientemente de la crisis política que otros han buscado más bien ahondar desde el Congreso. Congresista, ¿no siente que ha sido una demora en esta decisión, digamos, de vacar al presidente? Digamos, ya tomó una decisión que estuvo mucho más allá de lo que se imaginaba el presidente de la República. Le repito mi decisión. Yo nunca he estado a favor de la vacancia. No estoy a favor de vacancias, no estoy a favor de interrumpir el mandato de un presidente cada 3 meses como se presentó la primera moción de vacancia, 6 meses como se presentó la segunda moción de vacancia, 1 año y medio como se presentó la tercera moción de vacancia, pero el presidente decidió disolver el Congreso de manera inconstitucional, ha violado todo principio de nuestra Constitución y básicamente lo que ha hecho es romper la democracia. Esto ha sido calificado por ustedes como prensa como un golpe. Yo comparto esa descripción y frente a eso no podíamos quedarnos con los brazos cruzados. ¿Qué le parece el perfil de Dina Boluarte? Mira, nosotros hemos trabajado con la vicepresidenta, hoy presidenta de la República, Dina Boluarte, de manera positiva. Yo me he acercado incluso hasta con movilizaciones a su despacho en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con ollas comunes. Ella las ha atendido siempre. Tengo una muy buena impresión de lo que ha sido su labor en términos de MIDIS,
como vicepresidenta sabemos que ese es un cargo distinto político y esperamos que como presidenta cumpla con lo que no solamente ha anunciado hoy de la unidad y de los gabinetes que tendrá que convocar de la más ancha base, sino que también cumpla con las promesas que ella, dentro de la plancha presidencial de Pedro Castillo, que ha sido una fórmula de izquierda que ganó democráticamente las elecciones, cumpla con toda esa campaña que ella prometió. ¿Qué piensa usted? No puedo hablar por otra persona. La verdad no tengo idea de dónde está el señor ministro, que creo que ya ha renunciado. No tengo información tampoco de qué habrá motivado su voto. Yo, mi congresista y colega Ruth Luque de bancada, Edgar Raimundo, hemos votado a favor en un contexto de resquebrajamiento de ruptura de la democracia y es por eso que estamos en esa misma postura. ¿Mea culpa propia? No, nosotros hemos estado haciendo bien las cosas, creo que, y confío mucho que mi trabajo habla más que mis palabras. Ahora, con lo que ha pasado hoy, este capítulo, señora Bazán, con esta congresista, ¿cómo está? significa que ya, digamos, la tensión política se calma ya entre legislativo y ejecutivo. ¿Cree usted que se inicia una nueva página entre estos poderes? Mire, yo creo que hay tensión todavía y creo que, le voy a decir muy concretamente, yo he votado hoy a favor de la vacancia en medio de la ruptura democrática que ha propiciado el propio señor Castillo, pero yo no creo que la solución del país se resuelve cambiando un presidente. Por eso yo no he votado antes a favor de la vacancia. No me lo planteaba el día de hoy tampoco, pese a que estábamos en constante evaluación, pero sí creemos, para terminar de responder esa pregunta, que la crisis es mucho más profunda y nosotros hemos planteado que incluso se lleve eso a un escenario de adelanto de elecciones, porque así como el Ejecutivo tenía dudas, tenía investigaciones, tenía críticas válidas, también tenemos un Congreso. Hay un congresista prófugo el día de hoy que ha marcado asistencia y nadie ha hablado absolutamente de nada de eso. Entonces, como Congreso también tenemos que de alguna manera dar el ejemplo si queremos trabajar por el país y no por nuestras propias ambiciones. ¿Qué pasó al mediodía? ¿Por qué el presidente sale a disolver el Congreso sin ninguna reunión ni coordinación con sus ministros ni nada? Y ayer decía que respetaba los poderes del Estado. No, a mí me parece pésimo. Yo no sé quién habrá estado detrás de esa decisión, además totalmente solitaria. No lo sé, lo he visto al señor Premier Aníbal Torres ahí. Yo no me comunico con el presidente Castillo desde hace desde enero, febrero, marzo, abril, no, si no me equivoco. No, tampoco, no sé, él está prófugo. Yo la vez que me comuniqué con el sobrino del señor presidente, que formó parte del comando de campaña en la que yo asistí también, porque tuve una valoración frente a Keiko Fujimori, optar por el señor Castillo, y eso es público, no me comunico en absoluto. Yo estoy en todo momento afirmando que dejo que la justicia haga su trabajo y que en estos momentos el Congreso tiene que dejar los apetitos personales que ha tenido y ha venido teniendo de lado para trabajar por el país. De lo contrario, la señora Boluarte se nos va a ir en un año y vamos a tener un presidente cada año y la gente se sigue empobreciendo y el agro se sigue destruyendo. Yo he tomado el mensaje de la señora Dina Boluarte, hoy presidenta de la República, de manera positiva. Me alegra que el perfil que ella tiene como mujer luchadora, mujer de regiones, sea un perfil que además ahora la pone como primera presidenta mujer del país. Ojalá que haga honor no solamente a esos orígenes, a esa lucha, sino también a las palabras que ha pronunciado el día de hoy. Creo que ha sido un discurso positivo, pero ahora ya con la total desconfianza que existe de parte de nosotras, autoridades y de la gente en general, es ver para creer. Ojalá que lo veamos. ¿Cree que hizo una autocrítica el día de hoy la presidenta Boluarte? ¿Va a visitar a Pedro Castillo en donde esté? No he vuelto a visitar al presidente, no sé dónde está tampoco, no lo voy a ir a visitar ahora tampoco. Yo creo que lo que debemos es a la gente, nos debemos a nuestro trabajo y eso es lo que vamos a seguir haciendo. El día lunes tenemos una audiencia descentralizada en Piura de la Comisión de Trabajo que preside. ¿Cree usted que la presidenta Boluarte hizo una autocrítica el día de hoy? Ha pedido el apoyo de la Fiscalía para extirpar el cáncer de la corrupción en los distintos estamentos del Estado. Han sido sus palabras, algo no estaba funcionando bien. Ella ha formado parte también del gobierno. Sin duda, tendrán que preguntarle eso a la señora Dina Boluarte. Yo creo que sí, yo creo que ha sido un discurso, pero no solamente autocrítico, sino también crítico. Ella misma ha dicho que el Congreso... ¿Está reconociendo entonces que hubo cosas que no funcionaban? No sé si está reconociendo... Bueno, sí, claro. Yo reconozco que hay cosas que no han funcionado en el gobierno. Para usted me preguntará entonces ¿por qué no vaca el presidente? Yo he tenido entrevistas en prensa de 10 minutos, 15 minutos, donde la misma pregunta era ¿por qué no vacan al presidente? Y me decían, pero hay investigaciones. Y yo, por supuesto, no tiene dudas, las tengo. No tiene críticas, las tengo. ¿Y por qué no vaca el presidente? Porque yo no creo que la vacancia, como hoy día, yo no creo que una nueva presidenta nos saque de una crisis, nos devuelva el agro, nos devuelve el agua, los servicios básicos. Pero vamos a ver si este Congreso puede finalmente trabajar en armonía con el Ejecutivo sin ningún tipo de corrupción, que créanme, ningún Congreso ha estado ajeno tampoco a ello. Por eso usted vota a favor de la vacancia. Porque lo que hoy día ha habido es un golpe de Estado. Ajá. Y yo nunca, ni en el Fujimorato, que también dio un golpe de Estado habiendo comprado a ustedes los medios de comunicación, donde la prensa tuvo una terrible infracción a la violación de la libertad de expresión, yo no voy a permitir que un capítulo como el de 92
se avale bajo un voto mío que lo permite. Inmediatamente es lo que le corresponde y ser procesado. Mire, yo no soy abogada, pero entiendo que si ha habido una infracción constitucional en flagrancia es lo que corresponde. Ojalá que se haga cumplir la ley en total respeto y total imparcialidad, que es lo que siempre le hemos pedido al Ministerio Público. ¿Le espera la cárcel, señor Castillo? No lo sé, habría que preguntarle al fiscal, pero si así lo corresponde. No soy abogada, pero si hay una infracción y le corresponde a la cárcel, que se vaya a la cárcel, por supuesto. ¿Usted aceptaría de alguna manera los discursos agresivos que tenía contra justamente la prensa, contra la fiscal de la Nación, entre todos los ministros? ¿No se veía venir de alguna manera esto ya? Yo difiero en sus calificativos, porque le voy a ser sincera, la prensa a mí me ha difamado. La prensa a mí me ha hecho mandar notas notariales para poder pedir la rectificación de dichos que son completamente falsos. Entonces, simplemente lo que le puedo decir es, tengamos y fortalezcamos nuestros poderes. La prensa es un poder más, fortalezcámoslo. Yo he sido prensa también y creo que lo importante es informar en estos momentos que de esta crisis tenemos que salir más unidos, menos ambiciosos y con más trabajo. Eso es lo que he dicho. Habla de cambios profundos. ¿No cree usted en esta tregua que ha pedido el día de hoy públicamente la presidenta? No, en absoluto. Yo creo que es necesaria una tregua, pero esa tregua... ¿Cómo interpreta usted una tregua, congresista? A ver, esa tregua tiene que venir acompañada de, para mí, personalmente, y lo digo a título personal, un adelanto de elecciones. La gente no quiere tampoco la gestión que está haciendo el Congreso, que tiene 10% de aprobación, y creo que fracasa la lectura de que el Congreso tiene una baja aprobación porque no ha vacado Castillo. Al contrario, yo creo que la baja aprobación del Congreso es porque precisamente tampoco se ha estado produciendo legislativamente, políticamente a favor de los que más necesitan. 2, tiene que haber una reforma política importantísima. 3, tiene que haber una reforma constitucional también, porque esto de la vacancia se ha manoseado tanto que hemos tenido 6, 7, ya no sé cuántos presidentes en los últimos 5 o 6 años. Entonces también tenemos que tomarnos con seriedad lo que es asumir el cargo de ser autoridad política. Y finalmente lo que necesitamos es que la mesa directiva se dé cuenta hasta qué punto también puede llegarse con el autoritarismo que hemos venido teniendo en ciertos manejos dentro de un pleno del Congreso, que no necesariamente ha priorizado proyectos de ley, no solamente de las bancadas del otro lado, por decirlo de alguna manera, sino también en favor de la gente, sino puras reformas constitucionales dedicadas a obstruir cualquier... Estamos con el congresista Guido Bellido, está en declaraciones e impresiones. De la Nación del presidente de la República, bueno, del expresidente de la República. Dos cosas. Uno, le han asesorado muy mal, y segundo, la decisión ha sido equivocada, errada del presidente de entonces, Pedro Castillo, porque lo mejor era esperar los resultados de las 4 de la tarde, que desde mi punto de vista no se hubiera dado ninguna vacancia ni al presidente y tampoco al cierre del Congreso. ¿Quién cree usted que asesoró al presidente Pedro Castillo? Mira, yo entiendo, hay gente que por afán de tener poder se le ha acercado al entorno, gente que no mide las implicancias legales de una toma de decisión de esta naturaleza. Realmente muy lamentable el hecho que se haya tomado por una opción de cerrar el Congreso sin argumento y sin tener los elementos legales. ¿A quién se refiere? ¿Al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, al congresista Bermejo? No sé exactamente, pero yo diría que alguien que no tiene mucha experiencia, que no tiene conocimiento y formación académica para aconsejar algo como esta decisión. ¿Por qué votó en abstención? Mira, por abstención, porque primero, cuando estaba en el avión, no había todavía ninguna noticia, despegamos de San Martín, llegamos acá y lamentablemente mi batería se descargó, así que en el camino ni bien cargué y me comunicaron que había un pleno, ingresé porque el pleno era a las 3 de la tarde y yo estaba bastante desconcertado y justo estaban llamando Guido Bellido y había sido ya la segunda llamada y tenía que, como no estaba con conocimiento de todas las cosas como se han producido, yo voté en abstención, evidentemente. Si usted hubiera estado presente, ¿votaba entonces a favor de la vacancia? Evidentemente, porque es una actitud que está al margen de la norma. ¿Cómo se siente usted? Usted fue el primer presidente del Consejo de Ministros de Pedro Castillo. Él y sus ministros hasta hace muy pocas horas dijeron que no tenían la intención de cerrar el Congreso. Usted defendió hasta el último minuto también al presidente Castillo. ¿Qué sensación tiene ahora? Lo que veo es, podría pensar que le han hecho una traición. Sí. Le han dicho que cierre el Congreso, que no va a pasar nada, que todo está garantizado
y que eso es lo mejor, ¿no? Y que el presidente no haya podido verificar si realmente las cosas eran así. No se sabe, pero no hay una forma de explicarse tamaña decisión. O sea, no se puede cerrar porque a uno le vengan. No, de ninguna, nadie. O sea, nadie sabía de esta decisión que ha tomado el presidente de la República. Es una decisión que probablemente se tomó a medianoche, en la madrugada. No sabe... El mensaje a la nación del presidente Castillo, digamos, fue en otro tono, en un tono distinto anoche. Probablemente se ha tomado una decisión en las últimas horas, pero yo pienso que anoche o el día de ayer ya habrían visto eso. Dina Boluarte ha jurado hasta el 2026. Sin embargo, sabemos que hay un grupo de congresistas que estaba, digamos, a favor de convocar a elecciones generales, otro de convocar a elecciones solamente presidenciales. ¿Cuál va a ser su postura de ahora en adelante? Mira, mi postura siempre va a ser respetar el orden democrático en el país. Lo democrático es que Dina Boluarte asuma y que culmine hasta el 2026 su periodo. Eso yo no voy a variar absolutamente, pero también mantendremos una actitud de fiscalización férreo, consecuente desde el lugar donde estemos. ¿Qué espera Dina Boluarte de aquí en adelante? Primero, retomar las acciones que siempre se han planteado y gobernar con la población y el pueblo. ¿Porque la gobernabilidad se va a llevar a cabo? O sea, la unión, la unidad aquí entre el Parlamento y el Ejecutivo. No, yo pido a la oposición a no hacer el mismo sabotaje que le han hecho a Pedro Castillo. Congresista Guido Bellido, por favor, unas palabras para la población que de alguna manera sí estaba de acuerdo con el cierre del Congreso. Hay cierto sector de la población que sí pedía la disolución del Congreso. ¿Qué les impresionaría a ellos? Pero el cierre de Congreso tiene que ser con argumentos. Y el cierre de Congreso, hay los mecanismos constitucionales para el cierre de Congreso. Pero no significa cerrar el Congreso sin argumento y sin tener los elementos legales para tal hecho. En esta oportunidad no se dieron esos elementos legales. Evidentemente, en esta oportunidad se ha hecho este cierre sin tener el elemento jurídico. Por tanto, se cae en un delito. ¿Usted aceptaría formar parte de este gabinete ministerial de Dina Boluarte? No, la verdad no lo había visto y no creo que eso sea... digamos, recomendable en este momento. Nosotros estamos en el legislativo y nuestro papel y nuestra labor es desde el legislativo. ¿Quién cree que va a ser el nuevo premier? Pucha, déjame mirar la coca. No conozco. Dina Boluarte ha pedido tregua a este gobierno, a este Congreso. ¿Usted cree que se lo van a dar? No, lo que Dina Boluarte debe pedir es que se respete los resultados democráticos en este país. Eso significa que la tienen que dejar trabajar a Dina Boluarte, porque de otra manera estarían haciendo lo mismo que han hecho con Pedro Castillo, de sabotear el gobierno. Y eso, el Congreso, se estaría convirtiendo fácticamente, o un sector del Congreso, en irse en contra de los intereses de la propia población. Porque si así como nosotros cuestionamos esta decisión, que no es correcta, pero también sus raíces se encuentran en una actitud muy, digamos, obstruccionista durante el gobierno de Pedro Castillo. ¿Por qué Pedro Castillo tomó esta decisión de disolver el Congreso? No se conoce, pero sin embargo yo pienso que en el entorno de del expresidente Pedro Castillo hay personas que no tienen el conocimiento teórico, jurídico, gente que no tiene mucha experiencia, que se han metido a asesorar o a recomendar. Yo entiendo eso. No creo que Aníbal Torres se haya atrevido a poder plantear ninguno de los ministros. Debe haber otras personas que probablemente están en el entorno, que no tienen pues la formación académica, la formación política para poder para tomar estas decisiones. Hay un sector de la población que quiere el cierre del Congreso, pero usa los mecanismos constitucionales, ¿no? De acuerdo a lo que está establecido. ¿Cuál va a ser el futuro, digamos, de Perú Libre en este Congreso? Mira, la verdad... Porque tenemos muchos actos de corrupción denunciados alrededor. No, la verdad no conozco cuál será, veremos. Yo en este momento estoy alejado, al margen, y me encuentro como un congresista independiente, y a partir de ello vamos a ver qué escenario en el legislativo se constituye. ¿Puede explicar por qué votó una abstención usted en la vacancia? No, ya...
Tú estás viendo Uriol.